Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Yo soy Rocío Arregui Montoya, abogada en ejercicio, profesora asociada, acreditada, contratada doctora en la Universidad de Murcia, en la Facultad de Derecho, en concreto en el Departamento de Historia del Derecho y Ciencias Penales y Criminológicas, e imparto docencia en Derecho Penal. El título de mi ponencia es La inteligencia artificial como aliada en la plena inclusión de las neurodivergencias y, en particular, retos del TDAH y la alta capacidad intelectual. El planteamiento de la cuestión en este caso es una masificación en las aulas evidente, donde tenemos pues 90, 100, 110 alumnos por grupo y además una programación docente con los créditos, digamos, muy ajustados a lo que hay que hacer y a lo que hay que explicar cada día. En este contexto, además, contamos con un mayor estudio de las condiciones del alumnado, y hablo de condiciones como también patologías, ¿no? Parto de patologías como pueden ser las indicadas por el DSM-5, el Manual de Psiquiatría, enfermedades mentales, como el trastorno del espectro autista, pero también de otras llamadas neurodivergencias o condiciones como la alta capacidad, como ACC o ACI, alta capacidad intelectual o altas capacidades. Claro, nos podemos encontrar en el aula con alumnos con trastorno de déficit de atención, con más o menos hiperactividad, con trastorno del espectro autista en distintos grados. Yo he tenido con TDAH, con dislexia, con TEA, un grado, digamos, 3 no, ¿vale? Que plantearíamos que a veces no hay comunicación verbal, con altas capacidades intelectuales, y podríamos plantearnos en otras sedes si hay más patologías que antes o hay más identificaciones de las mismas patologías, ¿no? Más identificaciones o más diagnósticos. Pero en cualquier caso, lo que es evidente es que esta población alcanza la etapa universitaria y hay que atenderla. Hay una obligación moral y una obligación legal de que sus necesidades especiales educativas sean atendidas. En este caso, nos enfrentamos en concreto en la ACI a que los avances en educación y en neurociencia han desvelado una serie de alumnado con necesidades específicas de aprendizaje, no necesariamente por debajo, por decirlo así, sino por encima, pero desterrando el mito del Einstein, del Stephen Hawking, ¿eh? Eso ahora lo veremos, que plantea este alumnado distintas formas de comprensión y aprendizaje. No necesariamente, como digo, tiene que ser ese Stephen Hawking, sino que va a comprender el mundo a veces de distinta manera. Se ve que hay más eficiencia de procesamiento en determinadas cosas, que también hay un pensamiento arborescente, que no es un pensamiento, no es un aprendizaje lineal ni es homogéneo, y que plantearían distintas vías de comprensión y de asimilación de los conocimientos. En este sentido, es importante, ahora lo veremos también, conocer los rasgos. También tenemos que tener en cuenta para ello la influencia de factores externos a lo largo del mismo alumno durante el curso, incluso en distintos alumnos en distintos cursos, porque nos podemos encontrar con situaciones como tener que compaginar trabajo, tener que hacer frente a una enfermedad, un fallecimiento familiar, cuestiones que van a influir en el alumnado y que a lo mejor sin tener necesariamente una condición neurobiológica distinta, pero evidentemente ese curso va a ser distinto y podemos a lo mejor tener desarrollado un trastorno generalizado de ansiedad sin tener una condición específica, ¿no? Pero en ese momento hay que atenderlo. La salud mental aquí, la prevención del abandono educativo, del abandono universitario y la salud mental, el bienestar mental son muy, muy importantes. En el caso del TDAH, plantearíamos distintas formas de comprensión y aprendizaje, pero quizá también basados en un aprendizaje basado en los distintos rasgos, en una necesidad de foco y de cambiar la manera de explicar, de exponer, de centrarnos en conceptos clave. Y de nuevo, no está repetido por casualidad, la influencia de factores externos y de prevenir el deterioro de la salud mental, el abandono educativo. Este proceso tan satisfactorio como agotador tiene luces y sombras. ¿Por qué nos encontramos con una necesidad de adaptar curricularmente, eh, de adaptar el currículum del alumno o la alumna, una necesidad de empatía del docente, de individualizar en la enseñanza? Hablamos del papel del DUA, del diseño universal del aprendizaje, donde tenemos que hacer a cada uno su traje a medida, y necesaria la concienciación. Aquí hablo tanto del profesorado como del resto alumnado. Para ello es muy importante la formación del profesorado y creo que es muy, muy importante y que deberíamos contar con ayuda de centros especializados, organismos especializados. Mientras esto no ocurra, necesitamos formarnos nosotros y tener verdadera atención a la diversidad, no solamente la académica, no solamente el papel de hacer el examen, dale 10 minutos más para hacer el examen, sino nosotros conocer los procesos,
el modo de aprendizaje, la frustración, las necesidades, las fortalezas y las debilidades. No es lo mismo encontrarnos un hiperfoco en TDAH, donde a lo mejor no puede hacer caso a lo demás, que un hiperfoco en alta capacidad intelectual, donde es que a lo mejor, digo siempre a lo mejor porque habrá que individualizar, no quiere, no debe, no necesita hacer caso a los demás porque en ese momento tiene toda su atención otra cosa en la que está generando ese pensamiento arborescente. Por eso también es importante conocer las similitudes y las diferencias entre determinados diagnósticos o evaluaciones, y es importante el diagnóstico diferencial, formarnos y comprender las bases neurobiológicas de esas divergencias en el aprendizaje. Y para mí es necesario conocer esas fortalezas, esas debilidades, esas vulnerabilidades que me van a permitir saber qué le puedo pedir y qué no, y cuándo pedirlo y cómo pedirlo. Yo no le puedo pedir a un alumno con TDAH el mismo rendimiento después de una clase de 2 horas que al principio de esa clase, ni a las 2:30 de la tarde que a las 9:15 de la mañana. Y además, esto nos va a facilitar esa individualización, porque vamos a poder conocer esas fortalezas y esas debilidades. En el caso, por ejemplo, de la alta capacidad intelectual, hay más propensión a la ansiedad. ¿Eso significa que la alta capacidad lleva a la ansiedad? No, no necesariamente. Significa que hay más vulnerabilidad a, por ciertos rasgos, por cómo procesan ciertas cuestiones, etcétera, padecer ansiedad, no que necesariamente la vayan a padecer, pero me puedo encontrar un alumno bastante bloqueado por eso y con ciertos rasgos ansiosos, con un mayor sentido de la justicia donde no entienda un concepto porque no le cuadra, porque no ve bien redactado el artículo ante determinadas situaciones. Eso es lo que debemos comprender. A modo de ejemplo, simplemente, esto es un común excurso en la ponencia, por si asistentes quieren verlo por gusto. Yo en este caso me quise formar, quise leer y quise estudiar sobre esa alta capacidad intelectual y aplicarlo en concreto en mi rama del conocimiento. Y me hizo ese estudio pues, de montar mitos, conocer esas fortalezas, esas debilidades, y en este caso, como digo, quise aplicarlo. Recientemente se ha publicado este artículo en la revista de la UNED, ahí está el enlace, pero vamos, la revista UNED es pública, sobre alta capacidad intelectual y su proyección en la imputabilidad penal, que era algo bueno, que me interesaba porque no hay nada de derecho, ¿no? Sobre alta capacidad. Pero bueno, lo digo simplemente como una forma de, bueno, como un ejemplo a la hora de decir, me tuve que formar y me quise formar y bueno, pues en este caso lo he plasmado, pero esto evidentemente no es necesario. Yo sé que ante esto están las sombras de ese proceso agotador, de la formación necesaria del profesorado, de la sobrecarga, de qué pasa con el resto del alumnado, qué pasa con el resto de las tareas docentes y, digamos, burocráticas o administrativas, y con esa programación docente que nos va pisando los talones, ¿no? Entonces, quiero aquí romper una lanza a favor de que la inteligencia artificial, que es el tema de la ponencia, es la segunda parte, ahora mismo voy a ello. Al principio nos va a dar más trabajo, pero pienso que tenemos una obligación legal y moral de adaptar el aprendizaje y que lo debemos hacer con inteligencia o sin ella, pues ahorra trabajo hacerlo con ella en este caso. Eso no implica usarla al tuntún, aparte por el concepto, digamos, de uso, digamos, responsable, ecológico de la inteligencia artificial, tanto por los límites morales como por los límites, digamos, de ecología, climáticos, y también porque nunca va a sustituir al docente o a la docente, pero nos puede ayudar. Y además estoy convencida de que va a ayudar también al resto de alumnado, porque al final le vamos a dar distintas vías y se va a quedar con lo que mejor le funcione, ¿no? Aunque en su caso no lo requiriera porque no tuviera una condición neurobiológica diferente, pero desde luego mal no le va a venir. Para esto, ¿qué va a ser, qué necesitamos? Pues aliarnos, en este caso, con esa inteligencia artificial generativa, de manera que atendamos las necesidades especiales, respetemos, como digo, la presencia humana y docente, respetemos la guía docente y protejamos ese derecho legal y moral al que me he referido sobre individualizar la docencia y prevengamos el deterioro de la salud mental y el abandono educativo. Posible vía de actuación, como digo, esa inteligencia artificial siempre supervisada, y mi experiencia en el aula tanto como digo, con TDAH, con TDA, con alta capacidad, con trastorno del espectro autista y con una alumna no oyente, sorda, con implante y con un intérprete, que en este caso, evidentemente, el intérprete le va asignando todo y ella está mirando al intérprete, tiene que coger apuntes su compañera, pero ¿y si algo se nos ha escapado a la hora de asignar
algo que no existe como tal y que tienen que generar el signo, por ejemplo, ¿no? O que tienen que inventarse entre la usuaria y el intérprete ese signo nuevo, ¿no? De ensañamiento, pues hacen algo así, es decir, tienen signo complejo que yo no sé reproducir, pero se nos puede quedar algo por el camino. Bueno, pues para esto también puede servir esa inteligencia artificial y he usado en este caso, por un lado, mapas mentales que tienen mucho potencial para transformar el conocimiento, adaptarlo y centrarse en conceptos importantes. Esto me gusta para TDAH, para centrarse, focalizarse en los conceptos más importantes, pero también en la alta capacidad intelectual que tiene esa capacidad de hacer el mapa mental arborescente que puede ayudar a ese cerebro arborescente a generar nuevas ramificaciones y plantear, incluso ampliar su conocimiento, ¿no? Partiendo, en este caso, de a lo mejor un enriquecimiento curricular. A él le vamos a fomentar a ese cerebro adolescente que todavía florezca más si seguimos con el símil. Y luego también hemos usado el design thinking, que también favorece, facilita ese pensamiento arborescente, utilizado de forma compleja y adaptada. Como ejemplo, esto no lo he hecho para la ponencia, partimos de un mapa mental que inicialmente se nos plantea como un esquema a modo, digamos, lista de la compra. Esto para las personas a las que les ayuda este formato puede ir muy bien. Luego tenemos también un mapa mental, en este caso muy sencillo. Hemos usado mapa mental, no design thinking. En el design thinking tengo esquemas mucho más complejos bueno, o más complejos, donde un concepto llevaría a otro, pero además con preposiciones. Si ocurre esto, no ocurre lo otro, etcétera, pero puede facilitar y el alumnado puede funcionar bien con Design Thinking, con aplicaciones como Canva, Pictocar, como digo, de mapas mentales. En este caso, este mapa mental es como muy sencillo, sobre esas mismas circunstancias, pero en lugar de modo lista de la compra como antes, lo ponemos así. Y luego, en este caso, presento bueno, una infografía que hace un alumno mío que me las pasa, las reviso yo, me da permiso para compartirlas y la hace de lo que llama la bola uno porque es el primer tema del examen o parte del primer tema, donde en este caso se sirve de esos pictogramas y a lo mejor me pone el bien jurídico protegido, digamos, a ponderar, me pone la balanza, me pone la pena de prisión con un señor, una figura de un señor entre rejas o de un individuo entre rejas. Más abajo pone la pena superior y entonces pone una exclamación del mismo color que ese individuo entre rejas para llamar la atención. Entonces, es de mucha utilidad. Esto nos puede ayudar, estoy pensando en este caso de mi alumna no oyente, de TDA, de TDAH, para centrarnos con la infografía y con los conceptos clave, más allá de que luego se pueda desarrollar, pero sabemos que aquí tiene estos conceptos, ¿vale? Esto se ha hecho con Notebook LM. En este caso, ¿qué es lo que hago? Mi experiencia de docencia en el aula es individualizar todo lo que pueda, adaptarme todo lo que pueda, generar recursos que pueden utilizar todos y que son necesarios para algunos y convenientes para otros. Y como digo, las conclusiones serían que no hay una varita mágica donde yo le dé un botón y se me genere todo el temario en distintas versiones para todo el mundo, toda la carta, que es un trabajo extra, pero que creo que va a ayudar, como digo, a todos los alumnos y en concreto a esos alumnos en particular para tener otras alternativas, para tener ese aprendizaje. Vamos a poner el foco en la diversidad, en la necesidad de individualizar y en eliminar ese café para todos, ese conocimiento rígido. Creo, en todo caso, que nos va a hacer aprender, nos va a hacer trabajar, pero nos va a ayudar a ser mejores docentes. Creo que les va a ayudar a ellos y a ellas en aprender y a nosotros nos va a ayudar a comprender y a enseñar. Nada más, muchas gracias. Quedo a su disposición, no solamente el día del Congreso para responder a las cuestiones que se planteen en los foros, sino además, pues bueno, si consideran necesario o conveniente escribirme antes o después del Congreso, pues aquí tienen mi dirección de correo y quedo a su disposición. Muchas gracias. Un saludo a todos y a todas.